Buenas tardes, Rafael. Este programa no sabemos muy bien cómo se va a llamar todavía, pero más o menos Hola hispanismo. Lourdes, Hola, Rafael. Buenas tardes. Te estaba ¿cómo diciendo, estás? pues estoy muy bien. ¿Y tú qué tal estás? ¿También? Te has Bueno, hecho un corte de pelo, veo. más bien me lo he dejado crecer. Sí. Mira, que ¿Qué estaba tal? comentando que no sabemos muy bien este programa cómo se va a llamar, pero de lo que va a hablar es de hispanismo y geopolítica, de bloques geopolíticos en estos momentos, de hispanismo del siglo XXI. Entonces voy a empezar por presentar a Rafael, que es la persona a la que vamos a entrevistar hoy desde el Círculo Cultural Hispanista de Madrid. Rafael Bahamonde Cobo de Figueroa, que es economista por la Universidad de Grenoble, es economista por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, es asesor económico del Europarlamento, es empresario y es compañero de muchas batallas de Francisco Núñez del Arco Proaño en su organización metapolítica El Otro Ecuador. Eso es someramente y digamos, muy resumidamente lo que Rafael hasta estas fechas ha hecho, pero seguro que ha hecho mucho más, sobre todo como empresario. Bueno, pues Rafael, si te parece, vamos a empezar. La primera pregunta que te quería hacer es, tú que estás viviendo en Ecuador, donde un porcentaje de la población altísima es indígena o mestiza, y que lo estás viviendo en primera fila, tanto cuando estás en Quito como cuando estás en tu finca, ¿no? En tu empresa, yo te quería preguntar, ¿quién piensas tú que está detrás del indigenismo? Bueno, hay muchos participantes, hay muchas entidades que están atrás del el indigenismo. Sobre todo, existe una red de ONGs dirigidas desde fundaciones como la Rockefeller Foundation, la Carnegie Foundation, Open Society, la famosa Open Society de George Soros. Hay algo también de la Bill y Melinda, aunque casi no mucho. Sobre todo desde un entramado de Naciones Unidas. Entonces, a partir de esas ONGs, seleccionan a los líderes naturales de los indígenas, les educan, les becan y, bueno, cuando regresan vuelven con todas las ideas que les han implantado, ¿no? Y obedeciendo a una agenda concreta. Entonces, por ejemplo, acá se ve a ciertos líderes indígenas alineándose a ciertos discursos de esta nueva izquierda que ha surgido, ¿no? De estas ultrafeministas, aliados con esto del LGTBI, etcétera. Cuando sus poblaciones, digamos, cuando el acervo cultural, social, incluso hasta un poco ideológico de sus poblaciones, no tiene nada que ver con, por ejemplo, el LGTBI. De hecho, son bastante contrarias, bastante resistentes a ese tipo de ideologías, pero ya vienen implantando en su mentalidad de estos líderes indígenas, para que actúen de cierta manera. Ese, digamos, es el entramado más fuerte y más actual. Eh, por otra parte, también existe una influencia que viene desde los trabajos que hicieron acá la Unión Soviética, en la que trataron de hacer una especie de movimiento que amalgama el comunismo con el indigenismo, y le meten ahí incluso también hasta un tema identitario racial y racista, diría yo. Entonces es un indigenismo étnico un comunismo étnico que busca no solamente una lucha de clases, sino también una lucha incluso hasta racial. Y ejemplos de esto podemos verlo, por ejemplo, con el mariateguismo, del cual algunos líderes indígenas de acá, importantes líderes indígenas, se han dicho de forma abierta que son seguidores. Por otro lado, y bastante menos, pero que también ha tenido su influencia, ha sido también el trabajo de la China comunista en esta región hispanoamericana, en Sudamérica. Y bueno, yo que hace poco bueno, no hace poco, hace unos años tuve unas clases de mandarín.
pude ver algunas cosas porque hacían una especie, trataban de hacer una especie incluso hasta de una especie de imperialismo racial, porque decían los chinos que muchas etnias de acá indígenas son de su misma raza, que por lo tanto deben naturalmente seguir, como decir, al hegemón de la raza asiática, y se inventaban tonterías de esa naturaleza, pero obviamente con una clara injerencia imperialista, ¿no? Entonces, esa es la situación acá respecto al indigenismo, en resumen. Bueno, yo te iba a haber preguntado, pero el otro día, como hablamos, digamos, por privado sobre el tema, ya no sé si preguntártelo, ¿no? Sobre la élite, digamos, que se formó en las independencias, bueno, que digamos que provocó las independencias, esa élite criolla que prefirió ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Y fue solamente a su beneficio y se hizo las separaciones de los diversos virreinatos, ¿no? Entonces yo, pensando que esa élite todavía seguía en el poder, te había preguntado que cómo se la podía descuajar del poder. Pero tú me comentaste que ya no es la élite dominante, ¿no? O sea, es decir, que ahora hay como muchas élites, mejor dicho, no las hay, ¿no? Sino que hay unos elementos de presión, mafias y, en fin, cada uno tira por su lado. Hay una mafia libanesa en Guayaquil, creo recordar, ¿no? Entonces no se puede hablar de que haya una élite dominante que se está llevando al gato al agua mientras deja al resto de su población tirada, ¿no? Sino que es que ya no hay élite, digamos, ¿no? O sea, estamos en un momento en que ahí hay un batiburrillo que no se sabe quién va a acabar dirigiendo, si es que va a acabar dirigiendo a alguien o se va a acabar de deshacer Ecuador también, ¿no? Ese es un poco el Sí, problema, ¿no? bueno, sí, por lo menos acá en Ecuador es un poco así. Me parece que hay otros países de la región que todavía tienen, digamos, una élite más, de tintes más criollos, ¿no? Aquí en Ecuador quedan unos remanentes digamos, de la élite independentista que bastante reducidos en número y en poder, y que más bien ahora, después de todo lo que ha pasado, he visto que partes de este cuerpo social han empezado como a repensar, a reflexionar sobre su identidad, sobre su pertenencia. Y bueno, pero me parece que es demasiado tarde, too little, too late, como dicen los anglosajones. En Ecuador es como, sí, como tú decías, es un entramado de varias mafias, de varios grupos de interés, de varios grupos económicos, de los cuales la mayoría no son ni siquiera de acá. Son, por ejemplo, como te comentaba, en Guayaquil está unos clanes libaneses que vinieron acá con una mano adelante y con otra atrás, pero debido a su considerable poder de organización, considerable a su modus operativo, ¿no? A su modus vivendi, un poco como, como mafias, han podido llegar a alcanzar un poder importante, ¿no? Sobre todo en Guayaquil, en el puerto. Por otro lado, hay otros grupos de poder que, como por ejemplo acá es muy famoso el grupo de los Reich, el Reich por un mercenario irlandés que vino acá con el ejército de Bolívar, que ahora, digamos, controlan un gran conglomerado de tiendas, más o menos como Mercadona es ahí en España. Entonces, Uh-huh. hay algunas familias en ese sentido así, pero si bien en algunas cosas se ponen de acuerdo, en las cosas más importantes, pero también tienen bastantes rencillas internas, bastantes pugnas por el poder. Una facción controla a unos políticos, otra facción controla a otros políticos, y están en una pugna constante. Entonces, no hay como no es una capa, no es una capa monolítica, sino que son mafias que se pasan la vida luchando por mantenerse en el poder. Uh-huh. Bueno, pues eso a lo mejor nos daría una oportunidad a los hispanos, ¿no? Puesto que no hay una élite autoconsciente, como se dice de la élite inglesa, ¿no? Yo lo que te quería preguntar también es, tú acabas de decir que también hay presiones pro indigenismo de los rusos y de los chinos. Y yo te quería preguntar
¿qué pintan los rusos ahí? Porque los rusos tienen en su país más materias primas de las que se pueden comer. Es decir, con Siberia tienen petróleo y todo tipo de materias primas que podamos pensar para siglos y siglos, porque su población es de unos 150 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso los rusos? ¿Cuál es su objetivo de malmeter, digamos, con el indigenismo en Ecuador? Que se pueden malquistar al resto de los países hispanos, que también lo están haciendo, ¿no? Y también se pueden malquistar a España. Bueno, a España no es difícil porque tenemos unos dirigentes que ya van en contra de ellos, ¿no? Pero vamos, ¿cuál es el juego de Rusia? ¿Por qué hacen eso? Sí. Bueno, antes un poco complementando la pregunta anterior, me parece que frente a ese caos, digamos, frente a esa lucha intestina constante dentro de cada una de las naciones hispanoamericanas, se puede crear, digamos, primero una escuela de pensamiento, un, digamos, un movimiento Un think filosófico, tank, un ¿no? movimiento de ideas que rescate muchas nociones que son naturales, que rescate nuestra identidad, que rescate Perdona nuestra que te historia. interrumpa un momento. Tú sabes que en España se creó en época de Aznar, pero de acuerdo a todos los partidos políticos, un think tank que se llamaba Real Instituto Elcano y que está completamente dominado por los ingleses. Y Sí, sí, nunca, sí, nunca habla de Hispanoamérica ni la estudia para nada. En fin. sí, está totalmente dominado por los ingleses. Lamentable, pero bueno, si es que hubiera una entidad, digamos, en ese sentido, que haga lo que tiene que Algo hacer, parecido. no sería muy difícil, o sea, obviamente sería difícil, ¿no? Pero no sería imposible y empezar primero con un movimiento de las ideas, un movimiento filosófico y después con unas ideas claras, un norte bien claro, se puede Y un plan pensar estratégico. en crear, perdón. Y un plan estratégico, ¿no? Claro, un plan estratégico pensar en crear ya un movimiento transcontinental, ¿no? Con una identidad clara y con un objetivo claro, que la verdad es bastante posible. En el mundo de la política me parece que existe una similitud con la evolución, digamos, con la teoría de evolución, pero no de la forma reactiva que plantea Darwin a la teoría de la evolución, ¿no? Que las especies se adaptan al ambiente y la que mejor se adapta es la que sobrevive. Me parece que en el mundo de los hombres, en la política, es una evolución proactiva. Es aquel que puede dominar a su Que entorno y cambiar a piensan. su entorno a su voluntad para medrar y para que medre su grupo, su casta, su raza, en fin, Ujú. su imperio, es aquel que puede, es aquel que va a llegar a la hegemonía, y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Y esto nos conecta con tu pregunta sobre los rusos. Bueno, los rusos hay que entender, según mi parecer, no son lo que eran antes. O sea, una cosa es la Unión Soviética, que era el superpoder que se oponía al occidente. Mm. Ahora es un país importante, es un núcleo geopolítico importante, pero regional. No es ni de lejos lo que era antes. Es un país que me parece que tiene el mismo PIB que España. Entonces, Debe ser eh, más, ¿eh? A lo mejor lo tienen un poco escondidito. y pues sí, seguramente. Pero bueno, lo que buscan acá es tratar de mantenerse, o sea, a mí me parece que tras Yeltsin, o con la venida de Yeltsin, lo que querían hacer con Rusia era balcanizarle. Y fue Putin el que pudo salvar a Rusia de la balcanización. Y de hecho lo que hizo Putin es justamente crear una especie de nueva élite, porque él puso, digamos, en posiciones económicas de poder y políticas de poder a la casta militar, a los como él mismo, un ex agente KGB. Entonces son empresarios y políticos, pero que antes eran ex agentes del KGB, ex militares, entonces gente bastante formada, gente Ujú. con, digamos, no es cualquier gente. Entonces, lo que buscan en esta región los rusos es mantener la hegemonía rusa. ¿Y cómo hacerlo? Pues bueno, Primero que no les sigan dividiendo como a nosotros, ¿no? Eso es lo exacto. primero, que ya lo han Entonces, por conseguido. ejemplo, si es que tú te vas, estamos hablando de Rusia, tú te vas a Ucrania y tratas de poner ahí
una base militar, un escudo antimisiles que están a poquísimos kilómetros de Moscú. Bueno, Ujú. pues si yo puedo, me voy a Venezuela. Si yo puedo, hago una alianza con el gobierno ahí de Venezuela, les paso armamento, les vendo armas, además amplío mi mercado, porque Rusia tiene una amplia industria armamentística. Ujú. Entonces, de haber intereses hay. Por otro lado, si yo controlo la narrativa en una región tan que a pesar de que esté dividida, pero es bastante importante simplemente por el número las millones de personas que hablan en el español. Si yo muestro una narrativa que es favorable digamos, a mi país, está bastante bien, porque quien influencia en la opinión pública es la guerra suave, ¿no? Entonces, quien influencia en la opinión pública tiene mucho por ganar. Entonces, no solo son, me parece, los recursos naturales, que también, pero está la influencia en la narrativa, está la apertura de nuevos mercados y aparte de eso está la posibilidad de devolverle a uno volver a una de las repúblicas hispanoamericanas enemigas de Norteamérica, que está bastante cerca, ¿no? O sea, si tú te vas a mi patio trasero, que es Ucrania, yo me voy a tu patio trasero, que es Sudamérica, lamentablemente, en este caso, pues Estados Unidos. Perdona, Rafael, pero si están potenciando ellos también el indigenismo, eso no va contra Estados Unidos. Eso va contra el hispanismo, va contra la hispanidad directamente. Los Sí, por Estados Unidos supuesto, hacen exactamente lo mismo. Eso matan no dos va pájaros contra de un tiro. Estados Unidos. Así es, sí, matan dos pájaros de un tiro, porque además, o sea, todo el mundo, todos los rivales geopolíticos de la hispanidad están conscientes del potencial que hay en Hispanoamérica, ¿no? O sea, es una región muy rica, es una región que habla un solo idioma, es una región que tiene una cultura muy similar entre los diferentes componentes. Entonces, Pero es una región, están intentando que dejen de hablar el mismo idioma. Fíjate tú en Bolivia. exactamente. Y de hecho el indigenismo es lo que, o sea, la motivación principal atrás del indigenismo es justamente esa, es atomizar aún más a las sociedades hispanoamericanas, porque por ejemplo está con este concepto de una nación plurinacional, que por ejemplo en la Constitución ecuatoriana España. implementan esa parafernalia, que por cierto fue asesorada por gente de Podemos. Claro. Entonces, claro, se inventan una serie de nacionalidades indígenas que aparte no, algunas podrán haber, pero otras ni siquiera existen. Acá incluso en la población indígena existe un importante nivel de mestizaje, incluso biológico, no solo cultural, porque cultural, los indígenas aquí que usan alpargatas, poncho y sombrero, todos son implementos que son hispánicos. El poncho, las alpargatas y el sombrero es hispánico. Entonces, tratan de dividir a la población aún más, atomizarla aún más a través de volverla en una especie de conglomerado tribalista, Y donde eso es un objetivo geopolítico de Rusia para evitar que la ataquen a ella. Yo pienso que va más allá, ¿eh? ¿No te parece? eh, eh, eso es un objetivo para mantener a esta nación descuartizada, ¿no? Para mantener a la gran nación hispanoamericana descuartizada, porque es un rival menos, es un rival menos y donde se puede incluso sacar provecho de forma material a través de los recursos materiales, abrir nuevos mercados y incluso hasta la fuga de cerebros, ¿no? Hay muchas personas brillantes que hoy en día, de la región hispanoamericana, que hoy en día están trabajando Van a en Estados los mejores Unidos o a institutos de Rusia. Norteamérica, de Europa, de Rusia. Entonces también es eso, ¿no? Y aparte, o sea, son fuga de cerebros porque es gente que va a trabajar para mí y que no va a estar en mi contra. Entonces, las coincidencias entre digamos, las políticas exteriores de varias naciones como Rusia, Estados Unidos, China, en ese sentido pueden coincidir, porque mientras les mantenga aplastada a una región que tiene el potencial para ser un rival importante, mejor para todos. Ya sabes que yo tengo la teoría o la sospecha, porque no tengo mucha idea de geopolítica, la verdad, pero como resulta que Rusia está sentada, digamos, encima del mayor depósito de materias primas, que es Siberia, pues me parece rarísimo que estén jaleando el indigenismo en Hispanoamérica. Entonces, me ha dado por pensar que últimamente yo me he vuelto muy mal pensada, no sé por qué,
que los rusos lo que no quieren es que los chinos se den cuenta de que tienen justo encima de ellos ese depósito de materias primas. Que los chinos lo saben, por supuesto. Pero claro, si los chinos intentan quedarse con Siberia, se tienen que enfrentar directamente a los rusos. Entonces, Rusia, para evitar eso, yo creo que es por eso, por lo que está deshaciendo Hispanoamérica, para permitir que China se lo pueda quedar o depredar. O sea, China necesita materias primas, todas las que hay en el mundo a lo mejor le faltan todavía. Entonces, China no puede entrar fácilmente en Hispanoamérica por razones de idioma. Pero Rusia ya entró en su día a través de Cuba. Entonces, no entra Rusia directamente, entra Cuba. Cuba entra en Venezuela, Venezuela tiene dinero todavía para entrar en otros lados, y con eso que consiguen, que los chinos consigan penetrar y deshacer, digamos, lo que queda de los virreinatos y poder depredar con más comodidad. A mí es la sensación que me da, porque si no, es que no entiendo lo que están haciendo los rusos. Porque los rusos deberían de decir, para que no nos coman los anglos, vamos a ver si encontramos aliados por ahí. Hombre, pues mira, tenemos a los hispanoamericanos, que ya nosotros somos muy amigos de los cubanos y de los venezolanos. Vamos a hacer si hacemos bloque con estos. Pero no lo hacen, lo que hacen es intentar deshacer todavía más. Bueno, pero esto es un rollo mío, ¿vale? Que estoy yo dándole vueltas a eso y no tengo pruebas ni nada, ¿no? Pero voy mirando, ¿no? Entonces, lo que yo te quería preguntar es, bueno, porque claro, aquí hay una serie de bloques que ya están formados y que entonces se pueden autodefender o incluso hacer alianzas entre ellos, ¿no? Como es el de los anglosajones, que yo ahora diría que es Estados Unidos, Canadá y Australia. Fíjate tú cómo han protegido a Australia frente a China. Luego está el de los chinos, que ellos solitos son un bloque, el de los rusos y sus antiguos países de la Unión Soviética, que más o menos forman un bloque, más o menos, ¿no? ¿Y a quién pueden depredar? Porque necesitan depredar, por lo menos los chinos, ¿no? Pues pueden depredar a los que están deshechos, a los africanos, que nunca han tenido unidad, a los hispanoamericanos, que la perdieron hace 200 años, y a los europeos, que tampoco la han tenido nunca. ¿Y qué está pasando? Que están invadiendo. Bueno, y luego Estados Unidos está bastante mal, está bastante tocado. Vamos a ver cómo acaba el tema en Estados Unidos, ¿no? Entre los demócratas y los republicanos y los de la Constitución del 770 y no sé qué, y los que son aliados de China y los que no son. Estados Unidos está al borde, quizá, de una guerra civil. Entonces también se lo pueden plantear, ¿no? Pero aquí, como dice Marcelo Gullo, aquí hay que aprovechar la oportunidad de todo este lío que está habiendo para intentar nosotros formar un bloque antes de que se nos coman también. ¿No te parece? Sí, sí, claro. Y bueno, de hecho, también habría que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, el hecho de que existen ya capitales financieros que, bueno, son de hecho, por ejemplo, BlackRock, que es un hegemón de capitales que, digamos, Es tiene, dueño de tiene todo. más riqueza que la mayoría de los PIBs de la mayoría de los países del mundo. De hecho, los únicos países que tienen un PIB más grande que BlackRock es China y Estados Unidos. El resto, bueno, entonces son esos intereses también, porque, a ver, atrás de China hay muchos intereses globalistas, hay muchos Claro. capitales financieros transnacionales, está Silicon Valley. China no hubiera podido llegar al nivel que ha llegado digamos, de No hubiera avance sido porque es tecnológico. la herramienta de los poderes globalistas. Claro. A China le pasaron tecnología, le pasaron dinero. China es el producto del globalismo. Y hay, de hecho, en el mismo Partido Comunista hay facciones que están a favor, digamos, de esta alianza con los capitales financieros internacionales y otras están en contra. Entonces, hay que tomar en cuenta también eso. Por otro lado, tenemos que decir que, digamos, si hablamos de conflicto, de conflicto geopolítico, existen conflictos, hay una guerra de Tucídides que está ahorita tomando lugar entre Estados Unidos y China, y la verdad es que ahora utilizar armas nucleares, digamos, está un poco, a nadie le conviene utilizar armas nucleares, porque si el momento que usan armas nucleares, francamente, o sea, el mundo
ya no le Adiós, muy serviría a nadie, buenas. ¿no? A nadie le va a servir un mundo devastado por la radiación. Bueno, pero hay Entonces, tecnologías muy avanzadas, ¿eh? Que pueden destruir de una manera muy selectiva. como por ejemplo El rayo una ese, no sé tecnología qué. biológica. ¡Uh! eh, entonces, nadie sabe de dónde salió este asunto, ¿no? Nadie sabe, a ciencia cierta, nadie sabe quién fue, pero fue alguien. Y Entonces, nadie es otro apunta a tipo, China, curiosamente. pues, la que más ha resultado beneficiada de esto es China, por supuesto, y No el que lo más sé. ha resultado perjudicado ha sido Estados Unidos, porque no olvidemos que Sí, incluso sí, está muy tocado, ¿eh? eh, el tema este de lo que estamos hablando hizo que perdiera a Trump. Si no hubiera sido por eso, Trump hubiera ganado la reelección y otra hubiera sido la historia, ¿no? En Estados Unidos, la descomposición social se hubiera de alguna, o por las buenas o por las malas, hubiera parado. Las políticas que estaba tomando Trump en contra de China digamos, alrededor del mundo hubieran mantenido su curso. Entonces, esta cuestión también hay que tenerla en cuenta. Pero y hablando esto de los hegemones geopolíticos, entonces tomando en cuenta que existen grandes capitales como BlackRock, Vanguard y Vanguard, que están atrás por lo que se ve de casi del todo. desmantelamiento en Estados Unidos del fortalecimiento en China, y tomando en cuenta que esta nueva forma de hacer guerra es algo que estamos ya viviéndolo de forma muy suave, pero que nadie quita que sea simplemente la antesala para algo más fuerte. La región hispanoamericana tiene, según lo veo yo, una gran oportunidad, porque mientras los pesos pesados del mundo están luchando por la supremacía, Hispanoamérica tiene la oportunidad de empezar a unir lazos, de empezar a verse como una región que por, digamos, una cuestión natural, lo más coherente y lógico es que se unifique, ¿no? Es que empiece a abrir mercados, empiece a plantearse un mercado común, una estrategia de industrialización regional y, bueno, surgir de esa manera. Pero para eso, eso no va a poder ser porque los gobiernos, digamos, de cada república hispanoamericana son gobiernos títeres, ¿no? Son Como chusma que está todos. puesta ahí de esclava ante estos grandes poderes regionales, o más bien dicho, mundiales. Entonces, la única opción que se tiene en ese sentido es simplemente, como te decía, volvemos al principio, generar un movimiento filosófico de ideas, un movimiento metapolítico con objetivos claros y alrededor a ese movimiento, esas ideas, Una gran plantearse ya difusión también. algo político. Ujú. Bueno, pues creo que ya estamos llegando a la media hora, que es lo que teníamos previsto para grabar, ¿no? Pero yo creo que ha quedado claro cómo lo ves y cómo y las cosas y los pasos que habría que dar, ¿no? Y por último te quería preguntar, ¿qué piensas sobre el concepto de hispanidad de Ramiro de Maeztu, según el cual para la hispanidad todos los hombres son iguales? Porque lo digo porque como ahora están acusando de que los pobres indígenas que los han maltratado y no sé qué, no sé cuántos, y a mí me parece que eso en Hispanoamérica habrá pasado en algún caso, pero vamos, es que no tiene nada que ver con lo que pasó en Norteamérica, donde ya casi no quedan indios porque se los han cargado a todos, ¿no? Entonces yo creo que es importante distinguir un poco que el indigenismo no tiene mucha razón de ser o no debería de tenerlo. Y habría que plantearse qué hay que hacer para que ese indigenismo no tenga razón de ser en el futuro, porque haya verdaderas oportunidades para las poblaciones indígenas, ¿no? Es decir, ¿tú no piensas que desde el punto de vista hispanista, que siempre ha sido católico, el indígena es una persona como cualquier otra y tiene los mismos derechos y el mismo tamaño personal que cualquier otro? Y que esta es una gran fuerza de la hispanidad que había que poner en valor. No sé. Claro, bueno, lo que ha triunfado en ese sentido simplemente es la propaganda, ¿no? Porque de hecho, a ver, existen dos cosmovisiones, digamos, para la cuestión que nos planteas. La cuestión es que, digamos, desde la cosmovisión tradicional,
católica hispana que vino acá a hacer imperio. Eh, Justamente es como dices tú, venía desde esa concepción cristiana de una igualdad del ser humano ante la divinidad y por esa razón, sobre todo de parte de la reina Isabel, que era digamos una mujer súper pía, incluso llevó a hacer un cónclave para determinar qué hacemos con los indígenas, ¿no? Entonces, se llega obviamente a la conclusión de que son seres humanos como tú y como yo, y que por lo tanto no se les puede esclavizar, no se les puede humillar, y hay que tratarlos con dignidad. Esa es la concepción tradicional católica que vino a hacer imperio acá. Por otro lado, no te olvides que también la colonización de Norteamérica y del resto de partes del mundo, en Asia y en África, vino mucho después, vino muchísimo después. Vino después de la Revolución Francesa, vino después digamos, Sí, en el, 1800. sí, vino A después partir de de esa 1800. revolución, de esa revuelta filosófica y metafísica que fue la Ilustración. Y con la Ilustración hay un cambio, y aquí el cambio que nos compete es que se ve, digamos, una desigualdad entre los hombres, ¿no? Entonces, para digamos, los grandes imperialismos europeos del siglo XIX, las razas a las que estaban colonizándolos eran seres inferiores, y por el hecho de ser inferiores no tenían los mismos derechos, ¿no? Y entonces, bueno, con este tipo de concepción, era mucho más fácil hacer lo que hicieron, que, bueno, eran en muchos casos, y ahí sí ya fueron genocidios, porque fueron matanzas planificadas para desocupar unas tierras y colonizarlas, y poder colonizarlas. Entonces, son dos concepciones muy diferentes. La una es una concepción cristiana tradicional católica, y la otra concepción es una concepción iluminista nacida de la Revolución Francesa, ¿no? Como te digo, bajo la cual habían hombres Racista, ¿no? de intelecto y de raza superior, y de intelecto y de raza inferior. No, Mm. y por ejemplo, hay que leer por ejemplo, a Robespierre o a Rousseau, porque hay algunas, algunas frases que tienen ellos sobre los africanos, etcétera, ¿no? Entonces, Bueno, la gran rebelión de los esclavos en Santo Domingo, ay, mejor claro, dicho, en Haití, se produjo en época de Napoleón, creo. Es decir, claro, fue claro, después de la Revolución Francesa. así fue, Acabaron los esclavos negros hasta el moño de sus señores revolucionarios, ¿no? así fue, Y tuvieron exacto. que huir los franceses a la parte española, ¿no? Claro, los que sobrevivieron, Los que porque, bueno, sobrevivieron. claro, Y muchos luego pasaron a Cuba también. así fue. Mm. Entonces, son esas dos concepciones, esas dos nociones, esas dos cosmovisiones, ¿no? Que hay que diferenciar claramente entre la cosmovisión bajo la cual se llevó a cabo el imperio hispánico y el resto de imperialismos que tienen totalmente otra cosmovisión, ¿no? Digamos, en ese sentido se puede incluso hasta ver lo que hicieron acá, ¿no? Universidades, Claro, es iglesias. que la cosmovisión, digamos, hispánica o católica nos permitiría a una futura élite consciente de lo que tiene que hacer asumir el papel de élite rectora de toda su población, no Exactamente. solamente de unos o de otros, o de los indios aymaras o de los indios no sé qué, pero de los otros no, que me caen mal, y además yo soy superior y yo mando porque soy superior. O sea, es decir, que el marco conceptual e ideológico del hispanismo permitiría afrontar esta problemática y llegar a una solución buena para toda la población hispanoamericana. Entonces yo creo que, como dices tú, hay que ponerse a ello, ¿no? Pero ya, vamos, Sí, sí, así porque es que es. si no, Y bueno, son problemas que, o sea, la hispanidad, la escuela de Salamanca, las leyes de Indias estuvieron adelantadas siglos, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos recién en los 60 se llega a una igualdad legal entre los hombres blancos y los hombres negros. Y vemos todos los problemas sociales que están teniendo en este momento debido
a esos problemas irresueltos, ¿no? Porque son problemas que están irresueltos todavía ahí en Estados Unidos y es una consecuencia natural de, también de- de su marco ideológico. O exactamente. sea, tienen un conglomerado ahí de poblaciones que podrían integrarse, pero por el concepto que ellos tienen de seres superiores y seres inferiores, va a ser difícil, porque tienen como un 30% de población hispana, como un 40% de población negra, pero luego también tienen italoamericanos, irlandeses, estamos hablando, todos estos son católicos, menos los negros que pueden no serlo, ¿no? Pero todos estos son católicos. Y luego la élite que domina resulta que no es ni católica, ni hispana, ni tal. O sea, es una minoría como en Esparta. No me extraña que la película de Esparta se hiciera tan famosa, ¿no? La de los 300, porque es algo así. O sea, son tres que están montados encima de una montaña de gente que no tiene nada que ver con ellos y no quieren asimilarlos ni asimilarse, ¿no? Entonces, tienen un problema mucho más gordo del que podéis tener vosotros, que tenéis todo en la cabeza para poderlo arreglar. Yo no sé cómo explicarlo bien, pero lo veo así, ¿no? Sí, así es, así es. Por eso siempre he dicho, o sea, lo que se tiene que empezar a hacer, pero ya como dices tú, es un think tank del que empiecen a emanar ideas, del que empiecen a emanar nuevas corrientes de pensamiento y expandirlas, ¿no? Gracias a la tecnología de las comunicaciones actuales, eso es muy fácil, eso es muy posible. Sí, la verdad que nos han venido muy bien, porque nos hemos conocido mucha gente que si no, no nos hubiéramos conocido, por ejemplo, tú y yo. Exacto. Bueno, pues nada, Rafael, encantada de haber hablado contigo, me parece una conversación súper interesante, porque tú además estás viviendo en Ecuador, estás viendo lo que está pasando ahí cada día, ¿no? Y bueno, y lo estás viendo desde el terreno. Y bueno, pues yo creo que es lo que tenemos que hacer, conseguir convencer a todo el mundo de que tenemos que ir por ese camino. ¿Tú estás bien? ¿Te está yendo bien ahora con tu empresa? Ya, algunos problemillas ahí que han parado un poco el asunto, pero bueno, ahí vamos. Bueno, pues nada, muchos saludos a Paco y a Angie. Y, y también recuerdos para tu madre, que no la conozco, pero seguro que es una señora encantadora. Ya te la he de presentar. Muy Creo que bien, se caerían bastante bien. ¿Y tú vale. qué tal? ¿Cómo está el King? Elkin está el pobre cada vez más mayor, casi no anda, pero bueno, ahí va. Elkin es Ah, mi perro. Bueno, pues un abrazo ya, pues Lourdes, que estés muy bien. Un abrazo igualmente. igualmente. Hasta luego. Chao. Adiós.